Dios en nuestra jornada, hermanos, en nuestra vida, en la vida del creyente, aún en la vida del no creyente, Dios nos va dando lecciones tanto de placer como lecciones de dolor. En las lecciones de placer, hermanos, son etapas en las cuales simplemente nos gusta, nos encanta estar, nos sentimos contentos, nos sentimos felices. Bendito sea Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme uso porque con ese me siento como un perrito amarrado. Dios nos va dando, hermanos, lecciones tanto de placer como lecciones de dolor. Por un ejemplo, nosotros podemos ver, hermanos, cuando el pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto. Pero dice la palabra, hermanos, que era tanta la necesidad de ellos, mis hermanos, era tanto el anhelo de querer salir de la esclavitud, que dice que de día y de noche, hermanos, clamaban y levantaban su voz al Creador, levantaban su voz hacia el Señor. Hermano, muchas veces pensamos que nuestras oraciones no son escuchadas delante de la presencia de Dios. Pero quiero decirle a usted, mi hermano, que no importa qué tan pequeña sea su oración, Dios, el Padre Celestial, siempre está atento, mi hermano, a la oración y a la petición, aún de aquella pequeña voz que se está levantando, mi hermanos. El Padre Celestial está atento a escuchar esa voz. Dice la palabra que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Estaban en una, mi hermano. Obviamente no se encontraban en esa etapa de dolor, mi hermano, porque hubieran sido muy buenos. Recordemos, mi hermano, que está la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que nosotros sembramos, eso es lo que nosotros cosechamos. El pueblo de Israel había sembrado, hermanos, desobediencia a Dios. El pueblo de Israel había sembrado constantemente, hermanos, rebeldía en contra de Dios. Y lamentablemente, hermanos, a raíz de esa rebeldía, a raíz de esas circunstancias, de su corazón no arrepentido, hermanos, Dios muchas veces les llamó y les habló de diferentes formas para que el pueblo de Israel escuchara su voz. Pero como el pueblo no lo fue haciendo, hermanos, entonces el Señor, mi hermano, los entregó, hermanos, y lamentablemente cayeron, hermanos, durante más de 400 años en esclavitud, hermanos, ahora sí que debajo de ese político importante que se llamaba Faraón, que se encontraba, hermanos, reinando en ese tiempo. El pueblo de Israel cae esclavizado ahí, hermanos, a consecuencia de su pecado. Pero dice la Biblia, hermanos, si usted abre su Biblia, antes de llevarlo ahorita una porción más para acá, si usted abre su Biblia en Éxodo, hermanos, vea conmigo a Éxodo. Y ahorita le voy a decir exactamente la porción que queremos leer. En Éxodo capítulo 2, hermanos. En Éxodo capítulo 2. Hermanos López, ¿por qué no se viene un poquito más para enfrente? Mira, aquí hay lugares en la parte de enfrente. Mira, vénganse para acá. Se viene un poquito todos, hermanos, hermana Carmen, hermano Nelson. ¿Por qué no se viene un poquito más para enfrente, hermanos? Mira aquí. Aquí hay varios lugares. En la parte de enfrente hay 4 lugares vacíos. Vénganse para enfrente un poquito más. No muerdo. Bueno, a veces sí, ya cuando de plano me estoy muriendo de hambre. Pero ahorita todavía no. Éxodo, hermanos, capítulo 2. Y vamos a leer, hermanos, en el versículo 23. Éxodo capítulo 2, en el versículo 23. Cuando lo tenga, respondo fuerte amén. ¿Lo tenemos? Éxodo capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra de Dios: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel. ¿Quiénes eran los hijos de Israel? El pueblo de Dios en ese entonces, hermano. Dice: suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, escuche esto, hermanos, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre o de su esclavitud. Quiero detenerme brevemente ahí, hermanos. ¿Cuántas ocasiones, hermanos,
hemos pensado que el Señor simplemente ya no escucha nuestras oraciones. ¿Cuántos lo han pensado? Yo creo que todos en alguna etapa de nuestras vidas hemos dicho: Señor, yo creo que te he fallado tanto, he cometido tantos errores que ya ni siquiera escuchas mi oración. Pero mi hermano, hay una palabra hermosa que me encanta que dice: Dios es fiel. Aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros, hermanos, aunque nosotros no hagamos lo que Él nos manda, Él no cambia. Él sigue siendo fiel. El pueblo de Israel, hermanos, antes de ser esclavizado bajo el político importante en ese entonces, Faraón, hermanos, el pueblo de Israel se empezó a apartar, hermanos, y empezó a adorar a Baales, empezó a adorar a otros dioses falsos. En Éxodo 20 dice la escritura que Dios es un Dios celoso, hermanos, que Él quiere la gloria para Él. ¿Por qué? Porque Él es dueño y soberano, porque Él nos creó. Pero dice la palabra, mis hermanos, que el pueblo de Israel empezó a clamar, empezó a suspirar, porque después de que había muerto el rey de Egipto, sabía que venía otro líder, mucho más difícil, mucho más que más los iba a someter, hermanos, a esclavitud, a trabajos forzosos. Y dice la escritura que el pueblo de Israel empezó a clamar, empezó a suspirar. Estaban en una etapa de dolor. Yo no sé en qué etapa tú te encuentres en este momento, hermanos, en tu vida. Tu etapa probablemente de dolor, de circunstancias, de tempestades. Y muchos nos preguntamos: ¿por qué Dios lo permite? Hermanos, las cosas no suceden simplemente por la casualidad. Las cosas suceden con planes perfectos establecidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas suceden porque Dios tiene un plan perfecto. Dice la palabra, mis hermanos, que el pueblo empezó a suspirar, empezó a clamar delante de Dios. Y en el versículo 24 dice: y oyó Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, mi hermano? ¿No le da gusto saber que Dios escucha la oración de aquellos que claman y levantan su voz? Hermano, debería de llenarnos de alegría, de gozo, de saber que aunque tú y yo le fallemos, Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a fallar, mi hermano, porque Él es fiel. Él es fiel. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha fallado? Ninguna, hermanos. Y jamás lo hará. Jamás lo hará. Dice la palabra que y oyó Dios. La palabra, hermanos, que nosotros encontramos aquí, y por eso es de que quiero que, si usted puede apuntar, ¿dónde está mi pluma? Aquí está. Si usted puede apuntar, la palabra oyó Dios. Yo no sé si a usted le interesa, pero a mí me interesa saber qué es lo que Dios escuchó, qué es lo que Dios oyó. En nuestro lenguaje español, la palabra oyó, pues sabemos que es que escuchó, ¿verdad? Pero si nosotros vamos al hebreo, hermanos, que es en la cual esta porción en la escritura fue escrita en hebreo, esa palabra oyó Dios, que es una palabra en hebreo, hermanos, que significa shama. Y esa palabra shama, hermanos, escuche, significa escuchar, obviamente, porque es la palabra oír, escuchar atentamente. Escuchar atentamente también significa escuchar delicadamente. Delicadamente. En otras palabras, el Señor estaba atento, hermano, estaba delicadamente esperando que su pueblo levantara un clamor a Él. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos caminado en la vida y no somos capaces ni siquiera de decirle: Señor, gracias? Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias porque no tengo una enfermedad. Y es en serio, hermanos. ¿Cuánta gente no se encuentra en una situación de diabetes, mi hermano? Yo no sabía cómo era la diabetes y apenas ahora que andaba en California en el campamento, un hermano que es enfermero me estaba platicando lo que él hace en su trabajo. Y decía: hermano, es terrible cuando ves a personas que van con diabetes. Yo había escuchado la diabetes, hermano, había escuchado qué tan terrible puede ser una diabetes. Dice: hermano, pero es tan terrible cuando tú ves a las personas cómo llegan con diabetes. Dice: y la diabetes no es otra cosa, es de que te vas muriendo lentamente.
Dice, tu sangre deja de llegar, de regarse a las partes de tu cuerpo. Dice, apenas hace unos días me platicaba este hermano, dice, llegó una persona, dice, no muy grande, unos 55 años, dice, con parte del pie, de la rodilla para abajo, totalmente gangrenado, hermanos. ¿Sabe qué es gangrena, no? De eso que cuando te deja de circular la sangre, se empieza a poner morado, negro, hermanos. Y dice esta persona, hermanos, no quería decirle a su familia. Y lo dejó, y lo dejó, y lo dejó, y lo dejó, y lo dejó. Y hermanos, obviamente por la diabetes, pues la sangre ya no le circulaba como debía de llegar, ya no llegaba a esas partes de su cuerpo. Entonces el cuerpo se va muriendo, hermanos. Literalmente partes de tu cuerpo se van muriendo. Y dice que esta persona llegó, hermanos, con parte de la rodilla, hermanos, de la rodilla para abajo, todo negro, todo hinchado, hermanos. Y pues obviamente, hermano, tuvieron que amputarle de la rodilla para abajo. Y decía este hermano cuando estaba ahí, dice, hermano, dice, cuando yo estaba ahí, porque a mí me tocó estar con el doctor, dice, era tan terrible ver el dolor de esta persona porque había perdido un pie. Dice, yo me agarraba a mis pies, hermano, y le decía, Señor, gracias porque tengo mis dos pies, gracias porque tengo mis dos, gracias porque tengo mis dos manos, gracias porque tengo mis oídos, gracias porque tengo mis ojos. Y cuando él me lo estaba platicando, hermano, en el momento que él me lo estaba platicando, yo mismo me agarré mis pies y dije, ay, Señor, gracias porque tengo mis pies. ¿Cuántas veces, hermano, ni siquiera le decimos al Señor, gracias, Señor, por la vida? Gracias porque tengo dos pies en los cuales te pueden alabar. Gracias porque tengo dos manos que te pueden exaltar. El pueblo de Israel, hermanos, en ese entonces, antes de ser esclavo, se había olvidado de Dios. Se había olvidado de Dios. Se había olvidado de la cabeza, de la soberanía, del amor de Dios. Y el producto de su desobediencia fue que cayeron en esclavitud. Cuando cayeron en esclavitud, hermanos, dice que el pueblo empezó a clamar, empezó a levantar su oración. Hermano, ¿sabe por qué a veces Dios permite que vayamos a circunstancias de dolor? Porque Dios está anhelando que nuestras voces se abran y clamemos a su presencia. A veces clamamos, mi hermano, al lugar desconocido o a las personas equivocadas. Y vamos y nos acercamos a aquellos que se dicen nuestros amigos o se dicen que las personas que nos aprecian, hermano, y lo único que nos dan, ¿qué es? Al contrario, ay, tú olvídate, tú sigue tu vida. Mira, tómate una cerveza. Mira, consíguete otra mujer, consíguete otro hombre. Al fin, ¿qué? Al fin la vida sigue rodando. Mi hermano, cuando Dios lo único que está esperando es que nosotros clamemos ante su presencia, es que nosotros le gritemos al Señor, auxilio, ayúdame, socórreme, Señor, ayúdame, sálvame. Dice que Dios escuchó, hermano. Yo no sé si nunca usted se ha puesto a pensar quién es el ser humano. Somos nada, hermanos. Somos nada. A veces se nos olvida quiénes somos. A mí me gustaría y me encantaría, hermanos, ojalá y lo pudiéramos hacer, quisiéramos una salida como iglesia al planetario de aquí de Chicago. Tuve la oportunidad de ir así como un mes al planetario. Es impresionante, mi hermano. Su vida cambia. No sé si alguien ha ido al planetario. ¿Nadie? Bueno, nos vamos a poner de acuerdo para ir como iglesia, hermanos, al planetario. En el planetario, hermanos, dan un viaje en el universo. ¿En qué aspecto? Obviamente visualmente, no va uno, va visualmente. Entra uno como un teatro, hermanos, y todo el techo y las paredes son como una pantalla gigante, hermano. Entonces, si apagan las luces, hermano, y se prende. Dice, ahora vamos a las estrellas, vamos ahora a tal planeta. Y parece tú que estás viajando, hermano, literalmente en el universo. Créame, yo he tenido muchas experiencias en mi vida preciosas con Dios, pero esa es una de las preciosas que he tenido, hermano. No me arrepiento, fue algo hermoso. Mis hijos estaban impresionados, hermano, impresionados. Yo pues igual. Y ahí ponían, hermano, los millones de miles de universos. Te lo hacen ver de una forma que lo entiendes, porque yo sé que usted lo ha escuchado, pero nada más se lo imagina. Bueno, aquí en el planetario te lo muestran, mi hermano, cómo es realmente el universo y quiénes somos. Hermano, y somos absolutamente un pequeño punto en un vasto universo enorme. Y a pesar de que somos un punto y somos un nada, Dios, el creador de todas las cosas,
conoce quién eres tú. Sabe quién eres tú, sabe qué estás pasando, sabe lo que estás teniendo, sabe tus dolencias, sabe tus placeres. Te conoce a la perfección porque Él te creó, Él me creó a mí. Nos conoce, hermano. Pero Él anhela, Él desea que levantemos nuestra voz para que hablemos con Él. Dice la Biblia, y oyó Dios. Y aquí la Escritura dice, y oyó Dios ¿el qué, hermanos? En muchas Biblias dice clamor. ¿En cuántas dice clamor? En el de usted dice gemido, en la mía dice gemido. ¿En cuál dice clamor? A lo mejor en las modernas dice clamor, pero la palabra, hermanos, clamor o gemido, que es una palabra gemido, vea, la palabra gemido, hermanos, primero vamos a entenderlo en lo natural. ¿Qué es un gemido? ¿Qué es un gemido, hermano? Una queja, así como, ¿verdad? Una queja de dolor, una queja de angustia. Hermano, qué hermoso, qué precioso es poder saber que podemos venir delante de su presencia y podemos levantar un clamor ante la presencia de Él. Hay veces que la gente dice, ¿por qué lloran tanto ahí en esa iglesia? Bueno, hermano, imagínese usted, estábamos perdidos en nuestros pecados. Estábamos completamente, hermanos, perdidos en toda nuestra forma de pensar, en todas las concupiscencias y deseos de la carne. Pero un día el Hijo de Dios, mi hermano, vino y metió su mano en lo más sucio, en la basura, mi hermano, si el Señor nos sacó. Cada vez que venimos delante de su presencia, podemos clamar, podemos gemir. Hermano, es un tiempo de clamor, es un tiempo de gemido, es un tiempo en el cual tenemos que levantar nuestras oraciones con fuerza. Dice la Biblia, ¿está alguien entre vosotros triste? Haga oración. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Dice, ¿está alguien entre vosotros alegre? Cante salmos al Señor. Pero si tú te encuentras en una situación de dolor, mi hermano, Dios está esperando que tu gemido se levante hacia Él, que tu clamor se levante, que tu voz se abra, que tu voz se le diga, Señor, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás pasando? La palabra gemido, hermanos, para que usted pueda entender un poco más profundo lo que significa la palabra gemido, es una palabra, hermanos, que significa neaka. Neaka. Y esta palabra neaka, hermanos, en hebreo, es una palabra, hermanos, fíjese lo que significa. Significa gritar con fuerza. Gritar con fuerza. Aparte de que significa gritar con fuerza, significa clamar a voz alta. Amén. ¿Alguien alguna vez le ha pasado? Es más, hermano, los mismos psicólogos en el ámbito natural dicen, si usted está pasando en un estado de estrés muy fuerte, ellos recomiendan, hermano, que agarres una vajilla de esas de porcelana y te vayas a un lugar así, a lo mejor en un bosque, veas a lo mejor una pared o un árbol, qué sé yo, y agarres la vajilla y agarres una aguilar y lo avientes. Ellos dicen eso. Dice, eso te libera de tanto estrés que traes. Y hay gente, y muchas personas recomiendan eso en lo natural. Mi hermano, bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo no tenemos que ir a agarrar la vajilla y irla a reventar allá en el árbol, ¿verdad? Nosotros podemos venir delante de la presencia de Dios y podemos levantar nuestra voz y gritar, Señor, te alabo, te necesito, Señor, ayúdame, te bendigo, te glorifico, bendito sea tu nombre. Cada vez que tú gritas eres libre. Cada vez que tú gritas, mi hermano, alabado Dios, todo ese temor, todo eso aquel con lo cual estás batallando, te libera, mi hermano. La presencia de Dios te libera. Qué tan importante es gritar, hermano. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que seguir aprendiendo a gritar. Algo tan importante como el grito. A Dios, mi hermano, a Dios le gusta
que su pueblo, que su iglesia grite, que grite alabanzas al nombre precioso del Señor. Abra su Biblia en el libro de los Salmos, mi hermano. Brevemente, no pierda esa porción, por favor, para poderle poner a usted acerca de lo que a Dios le gusta del ruido. Salmo 95, verso 1. Salmo 95, verso 1. Alabado sea. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Salmo 95, verso 1. Verso 1. Lo tenemos. Salmo 95, verso 1. ¿Qué dice, hermano? A Jehová cantemos con júbilo, a la roca de nuestra salvación. Una vez más dice: venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Siga leyendo verso 2. Lleguemos ante su presencia o ante su acatamiento con alabanza, aclamémosle con cánticos. Hermano, la palabra aclamémosle es la misma palabra neaca, que es un grito con fuerza, que es un clamor a voz alta, hermano Nelson. De tal manera que a Dios le gusta que su pueblo le alabe con júbilo, que su pueblo levante su voz, que su pueblo, hermanos, aleluya, arda de esa pasión por bendecir su nombre. El pueblo de Israel, hermanos, tuvo que ser llevado al lado del dolor para poder aprender a hacerlo. ¿Me está escuchando? Estaban en esclavitud. Hermano, ¿a quién le gustaría ser un esclavo? A nadie. Es terrible, hermanos, es terrible. Creo que nadie de los que estamos aquí naturalmente hemos pasado por un estado de esclavitud. Pero si estamos hablando de que hace 40, 50 años en este país, hermano, la esclavitud todavía se daba. La raza negra, hermano, estaba en la esclavitud y tantas historias uno llega a escuchar, hermanos, referente a eso. Creo que la esclavitud puede ser algo terrible, hermanos, en la vida de cualquier persona, inclusive de un animalito, es terrible. Pero vea lo que el pueblo de Israel tuvo que pasar. Tuvo que ser llevado, hermanos, a un estado de dolor y de esclavitud para que aprendieran a levantar su voz, para que aprendieran a gritarle al Señor con júbilo. Dice la Biblia, mi hermano, que un día, toda lengua y toda carne va a tener que doblar su rodilla y va a tener que confesar quién es el Señor. Ahorita usted y yo lo estamos alabando y exaltando voluntariamente porque lo hemos decidido de esa forma. Aún las personas que ahorita están caminando allá afuera, hermanos, o las personas que no quieren saber nada del Señor, algún día lo van a tener que hacer, lo van a tener que declarar, van a tener que declarar con sus voces quién es el verdadero Dios y van a tener que levantar: Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero bendito Dios, el pueblo de Israel tuvo que ser llevado al ámbito del dolor, al lado del dolor, para que aprendieran, hermanos, a levantar un gemido, un grito de júbilo. Dios, hermanos, Dios en su misericordia nos enseña cómo nosotros tenemos que levantar nuestras voces. Y este es un tiempo, hermanos, en el cual es radical, es necesario que lo hagamos. Es necesario que levantamos nuestro gemido delante de la presencia de Dios, nuestra voz delante de la presencia del Señor. ¿Sí me entiende? Amén. Siga leyendo conmigo, por favor, en la porción que estamos en Éxodo. Le dije dónde estamos, en Éxodo, ¿va? Éxodo 3. No, Éxodo 2, perdón. Fíjese, dice que el pueblo, que Dios oyó, y oyó Dios el gemido de ellos. En otras palabras, si yo gimo, ¿qué voy a provocar en Dios? Que Dios se acuerde, hermanos. Que Dios se acuerde. Siga leyendo en el verso 24 del capítulo 2 de Éxodo. Dice: y oyó Dios el gemido de ellos y acordóse de su pacto de Abraham, con Abraham, Isaac y Jacob. La palabra acordóse, hermanos, significa sacar, sacar. Y esta palabra sacar, hermanos,
significa traer a memoria. Traer a memoria. Traer a memoria significa marcar, significa atender y estar alerta. Amén. Traer a memoria, marcar, atender, estar alerta. El pueblo de Dios, hermanos, ahí empezó a clamar, empezó a levantar su voz. Y cuando empezó a levantar su voz, mi hermano, hizo que Dios se acordase. ¿Y de qué se acordase? Dice la Biblia que Dios se acordó del pacto que había hecho, hermanos, con Abraham, con Isaac y con Jacob. En otras palabras, si nosotros aprendemos, mi hermano, a levantar nuestra oración, vamos a provocar, hermano, que Dios se acuerde, hermano, bendito Dios, de las promesas que ha hecho con la humanidad, las promesas que ha hecho con su pueblo. ¿Y qué promesas ha hecho Dios con su pueblo? ¿Sabe cuál es una de las hermosas promesas que Dios ha hecho a su pueblo? Es de que Él no nos iba a dejar huérfanos, hermano. Es de que Él iba a mandar a su Espíritu Santo para que morara entre vosotros. La tercera persona de la Santísima Trinidad, mi hermano, que viene, esa hermosa paloma del Espíritu Santo, que viene, hermanos, y revolotea. Cuando la paloma del Espíritu Santo revolotea, echa atrás todo desánimo. Cuando la paloma del Espíritu Santo de fuego, hermanos, viene y revolotea, quita toda clase de desánimo espiritual, lo echa fuera en el nombre precioso de Jesús. Entonces me conviene a mí, hermanos, levantar mi voz, me conviene gritarle al Señor, me conviene porque Él viene, hermanos, y me cambia, me transforma, me llena. ¿No le ha pasado cuando tú vienes a la iglesia y vienes en el peor problema, en la peor circunstancia, y nada más empiezas a levantar tu voz, hermano, rápido, inmediatamente empiezas a sentir como el Espíritu Santo empieza a llenarte, empieza a tocarte? ¿Por qué? Porque el Padre Celestial está escuchando tu oración, mi hermano. El Padre está mirando tu necesidad y el Padre no se queda con los brazos cruzados. ¿Sabes qué hace? Manda al Espíritu Santo, mis hermanos. Manda a su Santo Espíritu, Rabashahai, aleluya. Viene, hermanos, para tocarte, para cambiarte, para cambiar tu mente, para cambiar tu corazón, para escribir su ley, mi hermano, en las piedras, en la piedra de tu corazón, en tu corazón, para que se quede grabado. Por eso cuando tú haces eso, hermano, salimos totalmente cambiados, salimos diferentes. ¿Está conmigo, hermano? ¿Dónde está la batalla? La batalla está en que no hagamos nada de eso. Que no gimamos, que no clamemos a Dios, que no alabemos su nombre, mucho menos que nos presentemos en la casa del Señor, porque el enemigo trabaja, hermanos, trabaja fuertemente para que nosotros quedemos expulsados, quedemos fuera de toda esa gracia, de toda esa misericordia del Señor. Dios lo hace, mis hermanos. Dios nos permite ir al lado del dolor para que aprendamos a levantar un clamor ante su presencia. Un clamor de decirle: Señor, te necesito. Y eso es lo que el Padre Celestial quiere escuchar. Que no dependamos de un ser humano, que no dependamos inclusive de nuestro trabajo, sino que dependamos del poder de Dios, hermano, del poder de su presencia. ¿Está conmigo, hermano? Dice la Escritura, hermanos, que Dios se acordó. Dios se acordó. Dios trajo a memoria sus promesas que había hecho con Abraham, que había hecho con Isaac, que había hecho con Jacob. Y aparte de que trajo a memoria, dice la Biblia que también significa una marca: atender, estar alerta. Lea conmigo el verso 25, hermanos. Dice: y miró Dios a los hijos de Israel y reconoció los Dios. Ahora la pregunta es, que dice que Dios oyó, se acordó. Aquí hay 4 cosas que Dios hizo, hermanos. ¿Cuáles fueron esas 4 cosas? Oyó, se acordó, miró y los reconoció. ¡Ja! Aleluya. Déjenme, voy aquí a una página en blanco para que usted lo pueda mirar. En esas 4 cosas que el Señor hizo, hermanos, Dios oyó, Dios se acordó, Dios miró y Dios los reconoció.
La palabra reconocer, mi hermano, significa es de que, más bien, le quiero preguntarle a usted, ¿cómo es de que Dios miró y los reconoció? Ahí estaban también los egipcios, eran también seres humanos. ¿Qué diferencia había, hermanos? El pueblo de Israel estaba clamando, ¿verdad? Esa es una diferencia. El pueblo de Israel estaba clamando. Pero también, ¿sabes qué diferencia, hermanos, tiene el pueblo de Dios? Es de que la sangre preciosa de su Hijo Jesús, la sangre, aunque en ese entonces, hermano, no estaba la sangre de Cristo todavía, estaba la sangre animal, mi hermanos. Y esa sangre animal, el pueblo de Israel sabía, o de alguna manera se purificaba, se limpiaba para poder tener una comunión con Dios. Pero lo que no me quiero meter tanto en eso, lo que le quiero decir es de que cuando tú clamas, cuando tú levantas tu voz, el Señor viene, hermano, y pone una marca en ti. Y en esa marca es de que el Padre te reconoce. El Señor sabe de dónde viene ese clamor. Dios sabe, mi hermano, que ese clamor viene de uno de sus hijos, de una de sus hijas que está levantando un clamor ante su presencia. Bendito Dios. Aún el diablo reconoce a los que le sirven, ¿sabía usted? Y Dios reconoce y sabe quiénes son aquellos que levantan su nombre. Sabe quiénes son aquellos que sirven su nombre. Mi hermano, no es en vano lo que tú y yo hacemos para Dios. No es en vano lo que usted hace cada vez para Dios. Todo lo que tú haces, mi hermano, te garantizo y te lo digo en el nombre de Jesús. Un día cuando nos presentemos delante del Señor, los libros serán abiertos, mi hermano, y entonces Dios va a recompensar a cada uno según cual sea haya sido nuestra obra. Vale la pena caminar con Dios. Vale la pena continuar. Vale la pena, mi hermanos, provocar que Dios nos escuche. Provocar, mi hermano, que Dios se acuerde. Provocar que Dios nos mire. Y provocar, mi hermano, que Él me reconozca. Que me reconozca que como un hijo de Dios o como un hijo, mi hermanos, del devorador. Un hijo de Dios se reconoce en los frutos, hermanos, del Espíritu. ¿Está conmigo? Vaya conmigo, por favor, brevemente, y abra su Biblia en Primera de Reyes. ¿Hasta aquí sí entendió, hermanos? Abra su Biblia en Primera de Reyes. Alabado sea Dios. Y vamos a leer, hermanos, en Primera de Reyes, en el capítulo 18, en el verso 1. Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 1. ¿Lo tenemos? Ok, vamos a leer. Yo voy a leer, hermano, usted sígame con su vista. Dice así la palabra de Dios. Pasados muchos días fue palabra de Jehová a Elías en el tercer año. ¿Quién era Elías, hermano? Elías era un siervo de Dios. Era un hombre, mis hermanos, que había aprendido a clamar, a gemir, a levantar su voz delante del Señor. Y dice la palabra, fue palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre el haz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Había a la sazón grande hambre en Samaria. Y Acab llamó a Abdías a su mayordomo, el cual Abdías era en grande manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas y sustentólos a pan y agua. Y dijo Acab a Abdías, ve porque el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, que acaso hallaremos grama con que conservaremos la vida a los caballos y a las acemilas, para que nos quedemos sin bestias. Verso 6. Y partieron entre sí el país para reconocerlo. Acab fue de por sí por un camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, topóse con Elías, y como le reconoció, postróse sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, he aquí Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate? Sabían que Acab, hermanos, era un hombre terrible. Y Elías le dice a Acab que vaya y se presente ante su rey. Y le dice, ¿pero para qué quieres que vaya? ¿Para que me mate? Vean en el verso 10. Y le responde Elías, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y respondiendo ellos, ¿no está aquí el que ha conjurado reinos y naciones, sino te han hallado?
Y ahora tú dices, ve a tu amo, aquí está Elías, y acontecerá que luego que yo me haya partido de ti, el Espíritu de Jehová te llevará por donde yo no sepa. Y viniendo yo y dando las nuevas a Acab, y no hallándote, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su mocedad. Brínquese de ahí, hermano, por favor, conmigo, al verso 15. Y díjole Elías, vive Jehová de los ejércitos delante del cual estoy, que hoy me postraré a él, me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y diole aviso a Acab, y vino a encontrarse con Elías. Y como Acab vio a Elías, díjole Acab, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él le respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de los bosques, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y juntó a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Quiero detenerme, hermano, brevemente para que usted pueda entender dónde estamos. Dice la Escritura que en ese tiempo, hermano, solamente habían muchos hombres. Estaba Abdías, que era un hombre de Dios, mi hermano, pero sin embargo era un hombre también que tenía mucho temor en su corazón. Era un hombre, mi hermano, que de alguna forma dudaba de la soberanía, del poder de Dios. Habían otros hombres, inclusive profetas, mi hermanos, o más bien sacerdotes más bien, hermanos, que simplemente se habían apartado de Dios. Pero Elías, mi hermano, era un hombre que había aprendido, hermanos, a tocar la presencia de Dios. Si usted lee, hermanos, en la porción que leímos ahorita, dice que cuando Abdías le responde a Elías, mi hermano, a lo que Elías le estaba pidiendo, o sea, Elías le dijo, ve y llámale a Acab. Y Acab le dice, ¿para qué quieres que yo vaya? Perdón, sí, ve y llámale a Acab. Gracias, hermano. Gracias. Mire, lea conmigo, hermanos, en el verso 15. Y díjole Elías, vive Jehová de los ejércitos, delante del cual estoy. ¿Delante de qué, hermano? En otras palabras, Elías le responde, yo estoy delante de la presencia de Dios. En otras palabras, estaba diciendo, yo estoy cerca de la presencia de Dios. Estoy apegado a Él, estoy cerca de Él. Conozco a Dios, sé quién es Él. ¿Sí me entiende? Dice, delante del cual estoy, que hoy me mostraré a Él. Y ve en el versículo 18, y Él respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Déjeme hago aquí este esquema para que usted lo vea. Dice la Biblia, hermanos, que Elías le dice a Acab que traiga a todos sus profetas, hermanos. 850 profetas, hermanos, profetas de Baal. Baal no era otra cosa más que un dios falso, hermanos. En otras palabras, 850 profetas satánicos. Y hermanos,
Cuando nosotros leemos en la Biblia, dice la Escritura que solamente el único profeta de Dios que estaba ahí era uno, hermanos, y era Elías. ¿Dónde estaba todo ese pueblo, mis hermanos, que había en anticipación, ya había orado, había clamado a Dios? ¿Dónde estaban todos? Inclusive, ¿dónde estaba Abdías, que debería haber estado juntamente con Elías? Todos se apartaron, mi hermano. ¿Cuántos se acuerdan, mi hermano, cuando muchos estuvieron al lado del Señor Jesús y le dijeron: Señor, yo moriría si fuera necesario contigo? Pedro se jactaba de decir cuánto amaba al Señor. ¿Y qué le contestó el Señor a Pedro? Pedro, hoy antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Muchas veces, mi hermano, nos jactamos de decir cuánto amamos al Señor, pero a veces con nuestros hechos nosotros negamos lo contrario. Dice la Biblia, mis hermanos, que en ese tiempo el único profeta de Dios era Elías. No había otro. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que se entregaba a Dios. Era un hombre, mis hermanos, que oraba, que gemía, que clamaba. Dios lo reconocía. Él sabía que Dios lo reconocía. Siga leyendo conmigo, hermanos, en el verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? ¿A quién le dice esto Elías, hermano? Se lo dijo al pueblo de Israel. Elías le dijo, hermanos, al pueblo de Israel. Quiero que usted vea este cuadro grande. Estaba Elías de este lado, y del otro lado estaban los 850 profetas de Baal, y seguramente ahí estaba el pueblo de Israel, hermano. Que era necesario que el pueblo de Israel se hubiera venido con el profeta de Dios, pero no, el pueblo de Israel no hizo eso, hermano. El pueblo de Israel se quedó aparte. Había profetas, hermanos, había hombres de Dios, había sacerdotes, pero todos, mi hermano, estaban apartados. Y Elías se paró allí, hermanos, y les dijo: ¿hasta cuándo, pueblo de Israel, estarás claudicando entre 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo has de verdaderamente hacer una decisión con Dios? ¿Hasta cuándo se han de verdaderamente de proponer caminar con Dios? Y dice que el pueblo, mi hermano, ¿qué es lo que leímos ahorita? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Se arrepintió? Dice la Biblia que el pueblo se quedó callado. El pueblo no dijo ni una palabra. Lea conmigo ahí, hermano, léalo. Estoy en el versículo 21. Elías les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal, id en pos de él. Dice, y el pueblo se quedó callado. Y vea lo que dice Elías. Y Elías tornó a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escónjase ellos el uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, mas no pongan fuego debajo. Y yo aprestaré el otro buey y pondrélo sobre la leña y ningún fuego pondré por debajo. Dice que entonces, hermanos, se pusieron como Elías les dijo: vamos a ver quién es el verdadero Dios. Ustedes pongan un altar, corten el animal, pero no pongan fuego debajo de él. Empiecen a clamar a su Dios, y si su Dios verdaderamente es Dios, va a caer fuego del cielo y va a encender el holocausto, va a encender el sacrificio. Y yo también voy a levantar aquí un altar y voy a cortar el animal y voy a clamar a mi Dios. Dice la Biblia, mis hermanos, que los dos levantaron un altar, pero aquí hay algo importante, hermano. Aquí hay algo importante de lo que sucedió en Elías. Elías, ¿qué era, hermano? Era el único profeta de Dios en ese entonces. ¿Cuántos dicen amén? Era el único, hermano. No había nadie más. En el verso 24, y Elías respondió: invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiese con fuego, aleluya, ¿cuántos alaban a Dios? El Dios que respondiese con fuego, ese sea
Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, así será. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un animal y haced primero, pues que vosotros sois los más, invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongas fuego debajo de él. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y aprestáronlo e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando acerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, ¿qué Dios es? Quizá esté conversando, tiene algún empeño, o va de camino, o acaso está durmiendo y despertará. Fíjese la convicción de Elías, mi hermano. Era un hombre que sabía perfectamente lo que iba a pasar. Era un hombre que estaba aferrado aleluya, al poder de Dios, a la palabra de Dios. Confiaba en Dios. Tan así que se atrevió a decirles: sigan clamando a su Dios, sigan clamando. A lo mejor su Dios está dormido, o ya se fue de trabajo, o algo ha de estar haciendo. ¿Está conmigo, hermano? Y dice la Biblia, hermanos, que el pueblo entonces empezó a sajarse el cuerpo, empezó a cortarse el cuerpo para derramar sangre. Ellos pensaron que sajándose su cuerpo iban a llamar la atención de Baal, de su Dios falso. Y dice que decían: Baal, responde con fuego. Baal, se golpeaban, se pegaban, derramaban su sangre, hermanos, tratando de invocar a su Dios. Pero dice que no pasaba absolutamente nada. Nada sucedía, hermanos. Y dice la escritura, hermanos, que entonces después Elías, hermanos, en el verso 29, y como pasó el mediodía, ellos profetizaron hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz, ni quien respondiese ni escuchase. Elías dijo entonces a todo el pueblo: ahora sí, acérquense a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él, ¿qué, hermano? Él reparó. Quiero que ustedes vean algo aquí, hermanos. La primera cosa que hizo Elías al invocar y llamar la atención de Dios fue de que él reparó. Dijimos ahorita, hermanos, que tenemos que aprender ¿a qué? A clamar, ¿verdad? Para que Dios, ¿qué? Si yo clamo, Dios oye, Dios escucha, ¿verdad? Si yo gimo, Dios, ¿qué? Dios se acuerda. Si yo permanezco, Dios me mira. Y si yo, hermanos, bendigo su nombre, si yo bendigo su nombre, Él me reconoce. Una persona, mis hermanos, que no cree en Dios, Dios lo va a reconocer. ¿Cómo lo va a reconocer si no sabe levantar su nombre? El pueblo de Israel, hermanos, empezó nuevamente: si yo clamo, Dios oye. Si yo gimo, Dios me escucha, Dios se acuerda. Si yo permanezco, Dios me mira. Si yo bendigo su nombre, Él me reconoce, hermanos. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Elías? Él reparó. Vea en el versículo, hermano, estoy en el versículo 30. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó. La palabra reparar, hermano, significa que él restauró. Él restauró. Quiero recordarles que en ese entonces el pueblo de Israel estaba alrededor, hermanos. Sí. Pero al pueblo de Israel le interesaba, hermanos, el altar de Dios. Vean conmigo. Y reparó el altar de Jehová. Reparó el altar de Jehová. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que reparó el altar de Jehová? Hermanos, el altar de Jehová estaba en ruinas. El altar de Dios estaba olvidado, hermanos. El altar de Dios, mi hermano, simplemente estaba olvidado, arruinado. ¿Y sabes qué hizo Elías? Él se acercó, hermanos. Él era el único, y él empezó a reparar el altar de Jehová.
¿Cuántas veces, hermanos, hemos pensado y hemos dicho, bueno, pues solamente somos poquitos aquí ya en Rocafuerte? Y a lo mejor muchos hemos pensado, hermanos, y hemos dicho, pues mejor ya ni continúo, mejor ya no sigo adelante. O inclusive muchos hemos pensado, mejor me voy a otra iglesia. Pero voy a decir algo, hermano. Si solamente hay uno que siga creyendo en Dios, ese uno, mi hermano, si se mantiene cerca del Señor, va a seguir reparando el altar de Jehová, aunque esté olvidado, aunque esté dejado atrás, aunque esté pensando que ya no más se va a levantar. Yo le voy a decir algo, hermano. Este lugar es la casa de Dios. En este lugar desciende la presencia de Dios, y usted es testigo de eso, mi hermano. Cada vez que tú y yo venimos, la presencia de Dios se hace presente. Pero Dios está buscando a Elías. Dios está buscando a hombres que se comprometan con Él. Dios está buscando mujeres que levanten un altar y digan, yo no importa que sea el único, levanto y glorifico tu nombre, bendigo y exalto tu nombre. Dice la escritura que el pueblo de Israel no decía ni una palabra. En otras palabras, estaban escuchando que Elías estaba reparando el altar. ¿Y sabe cómo estaba el pueblo? Con los brazos cruzados, solamente mirándolo, como diciendo, ay, Elías, estás perdiendo tu tiempo. Ay, Elías, ¿como para qué? Imagínese usted cuántos pensamientos no han de haber pasado. Pero dice la Biblia que eso detuvo a Elías, hermano. Eso lo detuvo, y él dijo, yo también pues me uno a ustedes, pues ya no hay nadie. Dice la Biblia, mis hermanos, primero les llamó la atención y les dijo, ¿hasta cuándo estaréis claudicando entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, síganle. Si Baal es Dios, pues síganle, váyanse con él. Pero si Dios es Dios, comprométanse con Él. Hagan un escogimiento, hagan una decisión. Y dice la Biblia, mis hermanos, que después de que estos hombres que estaban adorando a Baal se cansaron, hermanos, de desajarse, de cortarse su cuerpo, y veían que no pasaba nada, entonces Elías dijo, bueno, ya que se cansaron, ahora sigo yo. Y lo primero que hizo fue que reparó el altar. Y después que reparó el altar, ¿qué hizo, hermano? Y reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías, ¿qué? Tomó 12 piedras, hermanos. Esas 12 piedras, hermanos, nos hablan de los 12 nombres gubernamentales del Señor. Del Señor. Y en la tarde, Dios mediante, vamos a aprender de esos 12 nombres gubernamentales que levantó Elías. En otras palabras, Elías levantó el nombre, mis hermanos. Empezó a levantar el nombre precioso del Señor, hermanos, de Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad, grande en verdad, guardador de misericordias, perdonador de iniquidades, perdonador de rebeliones, perdonador de pecados y juez justo. En la tarde le voy a enseñar, hermanos, si usted viene, acerca de estos 12 nombres del Señor. Él empezó a levantar 12 piedras, hermano. ¿No eran hombres ignorantes? Él no era un hombre ignorante. ¿Por qué no agarró 2? Dice que agarró 12. Y dice que tomó 12 piedras y empezó a ponerlas en el altar, mi hermano. Y después de que él empezó a levantar el altar, bendito sea el nombre del Señor. Déjeme, me regreso acá. Dice la escritura, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Verso 32, edificó con las piedras del altar, ¿qué? Edificó el nombre, hermanos. Él, ¿qué hizo? Empezó a edificar el nombre. En otras palabras, él se paró, hermano, firme como un soldado en Cristo, y dijo, yo me voy a levantar por el nombre del Señor. Mi hermano, si tú te levantas a favor del nombre del Señor, Él jamás, mi hermano, te va a dar la espalda. Él jamás te va a dejar a un lado. Al contrario, Él te va a respaldar. No importa todo lo que tú digas en el nombre del Señor, el Señor te va a respaldar. Elías se levantó y se levantó firme en ese momento. Y estuvo dispuesto, mi hermano, a lo que viniera. Mi hermano, ya no es tiempo de nosotros estar jugando. Ya no es tiempo de que estemos viviendo en una religión solamente. Es tiempo de que nos comprometamos con Dios. Es tiempo que hagamos un escogimiento real. Y no crea, igual yo
Necesitamos hacer un escogimiento real con Dios. Necesitamos pararnos firmes en el nombre de Jesús. Esto no cree que solamente aplica para usted, aplica aún para mí, para todos. Tenemos que hacer un escogimiento con Dios y ponernos firmes, mi hermano, sin importar de lo que venga. Y dice la Biblia que entonces Él levantó su oración. Y cuando levantó su oración, mi hermanos, dice que entonces, no voy a terminar este tema, muchos ya lo conocen. Realmente el tema que yo quería compartirle a usted es de que Elías levantó una oración y Dios le escuchó. Pero lo más precioso de esto, mi hermanos, es de que cuando él levantó su voz, unos podríamos decir, pues solamente era uno. No creo que Dios escuchara, no. Ese uno Dios lo escuchó. Y ese uno, mi hermano, vea lo que Dios hizo. Y con eso termino al menos esa parte. Edificó con las letras, verso 33. Compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y púsolo sobre de la leña. Y brínquese conmigo, hermanos, al verso 36. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces, ¿qué, hermano? Cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros, mi hermano, y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y bueno, y después dice la escritura que dijo, y díjoles Elías: prended a los profetas de Baal, que no escape alguno. Y ellos los prendieron y llevaron a Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Hubo muerte, hermanos, ese día. Israel vengó la sangre, mis hermanos. En otras palabras, toda la ofensa que estaban haciendo en contra del nombre del Señor, Elías los vengó. ¿Me entiende? Lo que aquí a mí, y con eso termino, hermanos, le invito que, y trato de llamar su atención, ¿sabe sobre de qué es? Es de que el pueblo se arrepintió. Porque Elías dijo: prenderlos a los profetas de Baal. Pero antes de que dijo prender a los profetas de Baal, ¿qué dijo Elías? Él oró. ¿Y qué dijo el pueblo? Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Lo reconocieron, hubo un reconocimiento de quién es Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿Hasta aquí usted ha reconocido quién es Dios? Hermanos, amén. Hasta aquí hemos reconocido quién es Dios. Y hasta aquí Dios ha seguido siendo fiel. Y nos ha seguido ayudando. Y nos ha extendido su misericordia. Y ha seguido adelante con nosotros. Pero algo que tenemos que aprender es que tenemos que aprender a levantar un clamor para que la presencia de Dios baje, hermanos, y esté juntamente con nosotros, apoyándonos en todo momento. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, brevemente. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana por tu palabra. Señor, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de estar en tu casa el día de hoy, Padre, sabiendo, Padre Santo, que tu nombre es grande, Señor.